profesora de pre y de posgrado del servicio de psiquiatría. ¿Okay? En esta oportunidad debo darle gracias a los chicos de la sociedad por tomarnos en cuenta, sobre todo en el abordaje de un paciente con una enfermedad crónica o aguda, ¿verdad? En este caso la leucemia, una enfermedad que es un cáncer, y que afecta cognitivamente al paciente, conductualmente y emocionalmente. Entonces es un impacto importante en ese paciente desde el momento en la búsqueda de esa enfermedad, ¿okay? Antes del diagnóstico de la enfermedad. Si bien es cierto, la leucemia es un cáncer, ¿verdad?, producido por las células sanguíneas. Toda la palabra cáncer genera una serie de disconfort emocional, genera miedo, genera angustia, genera tristeza porque realmente no sabemos con qué contamos y esa capacidad de afrontamiento ante el diagnóstico y nosotros como médicos abordarla. ¿Okay? Usualmente nosotros visualizamos un paciente con leucemia, un paciente que está sometido a muchos laboratorios, un paciente encamado, un paciente que a veces está postrado en cama, a veces realmente su estado anímico da en algunas oportunidades mucho, es muy positivista, pero en otras oportunidades es más apático y realmente como que quisiera no seguir luchando contra eso. ¿Okay? Entonces, cuando el paciente se le diagnostica o se le da la opción de un diagnóstico posible que pudiera ser la leucemia, entonces entra como en un choque emocional de por qué a mí me pasa esta situación, qué he hecho yo en la vida para yo presentar esto, porque, ¿ok? Y viene todo ese estado confusional que es propio por el temor ante una sensación de peligro inminente de esta enfermedad. Entonces se hacen muchas interrogantes. ¿Tengo leucemia? Primero lo verifico. ¿Lo tendré realmente sí o no? Si lo tengo, entonces se puede tratar. ¿Cuáles son mis opciones de tratamiento? ¿Con qué cuento? ¿Cuáles son las probabilidades que tengo de curarme? ¿Okay? ¿Cuáles son mis efectos secundarios de ese tratamiento? ¿Qué es lo que yo pudiera desarrollar en ese momento? ¿Podré cuidar a mi familia? ¿Okay? ¿Cómo afectará mi matrimonio, mi vida de pareja, mi vida de familia? ¿Cómo me afectará desde el punto de vista laboral? Porque recuerden que el individuo es integral, no solamente en una esfera, es en todas las esferas. ¿Okay? Entonces, por supuesto que lo va a afectar en todas las esferas. Pero antes de entrar, es importante tomar en cuenta esta diapositiva, que para mí es sumamente importante y que tenemos que manejarlo todos los médicos, como todos los estudiantes de medicina en formación. Nuestro eje hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal. ¿Okay? En el hipotálamo tenemos una serie de hormonas, ¿verdad? Que es la hormona liberadora de corticotropina, ¿verdad? Esta hormona liberadora de corticotropina actúa en la adenohipófisis, ¿ok? En la cual va a liberar hormonas adenocorticotropas y esta a su vez va a liberar la hormona liberadora de corticotropina a nivel de la corteza adrenal. Allí en la corteza adrenal se produce el cortisol, que es una neurohormona que se encarga de actuar en mi sistema inmunológico periférico, en los linfocitos y en los macrófagos, produciendo una liberación, una cascada inflamatoria a nivel sanguíneo. Esta cascada inflamatoria a nivel sanguíneo produce una reacción de inflamación, ¿ok?, que pasa a través de la barrera hematoencefálica y me va a activar la microglia, ¿ok? Estas células que son encargadas de detectar qué está ocurriendo en mi sistema nervioso central, ¿ok? Se encarga de liberar una serie de interleuquinas, interleuquina 6,
6, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, y a su vez esta amplifica su acción cuando se une con la astroglia, que es otra célula nerviosa que se encarga de ampliar el espectro de los procesos neurológicos inflamatorios que se están ocurriendo. ¿Okay? Esto actúa que se produzca mayor cantidad de glutamato a nivel sistema nervioso central y por supuesto esta toxicidad del glutamato disminuye la producción de factor neural, lo que se traduce en una disminución de la actividad neuronal y en la inhibición de la neurogénesis, ¿ok? Y también en el daño neuronal. Entonces, esto es importante que nosotros tengamos en cuenta porque nuestro sistema inmunológico, cuando está sometido a múltiples estresores, hace que nosotros pues caigamos en un estado tanto depresivo como ansioso, ¿ok? Y por supuesto daña nuestro sistema inmunológico y daña nuestro sistema nervioso, ¿ok? Entonces tenemos que estar pendientes con este esquema que es importante nosotros manejarlo. Todos los estudiantes de medicina y médicos deben de manejar este esquema, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los pensamientos iniciales al diagnóstico de leucemia? ¿Okay? Lo primero que vas a pensar que es una leucemia, o sea, la persona, el vulgo, todo el mundo lo piensa, un cáncer. Esto a su vez trae cambios emocionales de tipo, ¿cuáles son esos pensamientos? Lo primero, la ideación suicida. Si tengo leucemia, ¿para qué vivir? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Okay? Segundo, las ideas de minusvalía. Bueno, volveré a ser el mismo, soy un inútil, no voy a poder rendir en mi trabajo, no voy a poder cuidar a mi familia, voy a tener problemas y conflictos familiares, conflictos con mi pareja, etc. Y la parte más catastrófica que nos podemos imaginar es la muerte. ¿Okay? Pero a su vez hay pensamientos que tienden a ser más optimistas y sobre todo los que manejamos las tendencias y las creencias religiosas. ¿Okay? El pensamiento místico religioso, si bien es cierto, en una acentuación de los mismos, puede ser irracional, en enfermedades como esta, en condiciones normales, pueden ayudarnos mucho a tener fe, a tener optimismo, a luchar contra esta enfermedad que está avanzando. ¿Okay? Y la creencia de que hay un ser todopoderoso que puede más que nosotros y que nos va a ayudar más allá. Llámese el doctor José Gregorio Hernández, llámese Dios, etcétera. Pues. Entonces, esto hace que aumente pues, ese pensamiento y ese optimismo en el individuo y podemos imaginar o visualizarnos en una posible cura. Por su parte, todo ese pensamiento genera reacciones desde el punto de vista emocional. Lo primero, la negación. El individuo piensa que los laboratorios que les hicieron no son de él o que, por ejemplo, ese estudio está equivocado, que eso no le compete a él, que él no tiene ninguna enfermedad, que él está completamente normal. Y bueno, él entra en un estado de negación. Y cuando el individuo está en estado de negación, pues obviamente no va a cumplir tratamiento porque no tiene conciencia de enfermedad. Entonces, él va a pasar por diferentes etapas. La primera es la negación. Allí nosotros tenemos que darle un plazo para que él entre en conciencia de que tiene la enfermedad y hay que mostrarle todas las pruebas y evidencias para determinar que él tiene la leucemia. ¿Okay? Luego, la ansiedad, que no es más que el miedo, ¿verdad? Ante un evento, digamos, de mucha envergadura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos ante un peligro inminente. ¿Okay? Y el peligro es la enfermedad, que pueda ser tolerada o no por el mismo. Luego vienen las reacciones de ira, ¿ok? Como lo es molestias, ¿ok? Que pueden llegar hasta inclusive actos de violencia, indignación, porque no es justo que a esa persona le esté pasando eso. Y un resentimiento, bueno, porque es un estado de mal humor producto de esa situación que él todavía no le encuentra explicación por qué le está ocurriendo a él.
La tristeza, que no es más que un estado anímico donde el individuo se encuentra apático, desganado, desmotivado, pero sin embargo la tristeza nos hace entrar en un poco de calma y llegar a pensar en posibles opciones, ¿ok? En ira realmente, cuando estamos en ira, no pensamos. En la tristeza sí pensamos más allá y pensamos lo que nos pueda pasar a nosotros y lo que pasa en el entorno social, con nuestros hermanos, con nuestros familiares. Entonces encontramos también, por último, la aceptación, que ya es, una vez que este individuo ha pasado por diferentes reacciones emocionales, pues llega un momento en que entra en conciencia de que algo me está pasando y realmente es esto. Y bueno, yo tengo que asumir que tengo que cumplir con determinado tratamiento u opción para buscar más vida o prolongar mi tiempo, ¿ok? Entonces, estas son las etapas del proceso de pérdida, ¿ok? Por Klumber Rose. Ella fue una psiquiatra estadounidense suiza, quien se encargó de estudiar un grupo de personas quienes habían pasado por procesos de pérdida de muerte y encontraron diferentes factores emocionales que estaban allí, de los cuales ella lo colocó bajo este esquema. Lo primero es la negación, ¿ok? El individuo está en un estado de shock, de sorpresa, de miedo ante lo que le está ocurriendo, ¿ok? Obviamente que él aquí no tiene capacidad de decidir nada, ¿ok? Porque él está negando todo lo que le está ocurriendo a él. Luego viene en el estado de ira, porque él ahí comienza a hacer inferencias, bueno, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué yo le he hecho al mundo? Es una injusticia. Y entonces vienen estos sentimientos de indignación y resentimiento, pues. Luego viene una etapa de digamos, de consuelo o desconsuelo, de incertidumbre, qué pasará con mi vida. Y ahí está como que un proceso de negociación, ¿ok? Pero también viene un decaimiento del individuo, entrando en lo que llamamos tristeza. Podemos sentirnos frustrados porque en el momento que estamos pasando no vamos a poder lograr, ¿ok? Luchar contra esto, o sí lo vamos a lograr, pero vamos a tardar, o me veo con ciertas dificultades que voy a presentar, ¿ok? Puedo presentar nostalgia ante una situación que me veía antes todo positivo y ahorita estoy en una situación que realmente necesito apoyo de muchas personas, ¿ok? Y por último, la aceptación. La aceptación no es más que, bueno, yo acepto que tengo esta enfermedad y comienzo a generar tanto en mí como en las personas que llevan el rumbo del tratamiento de esta enfermedad, ¿verdad? Esa confianza y esa tranquilidad con ellos, ¿ok? Aquí esto es importante para todos los médicos. Factores psicológicos que influyen en el proceso de salud de enfermedad. Y son tres principales, ¿ok? Primero, el área cognitiva, el pensamiento del individuo, ¿ok? Si el pensamiento es positivo, optimista, ¿ok? Y él acepta su enfermedad, digamos, el factor pronóstico en él es favorable, ¿ok? A pesar de que la inmunohistoquímica, los otros laboratorios digan lo contrario, aquí es favorable porque él está actuando de una manera positiva, ¿ok? Los factores emocionales, o sea, mi estado anímico, luchador, a pesar de mis altos y mis bajos, mis situaciones, mis síntomas que presento día a día, voy luchando, ¿ok? Y bueno, son momentos, no es toda la enfermedad, porque si bien la leucemia hay momentos que son críticos, pero hay momentos donde hay estabilidad, entonces hay que verlo desde ese punto de vista. No siempre van a haber momentos críticos y no siempre va a haber una estabilidad plena, pero durante el tratamiento vamos a tratar de que sea lo mejor y lo más óptimo posible, ¿ok? Y lo conductual es mi conducta, mi actitud hacia la enfermedad, ¿ok? Y la actitud del personal de enfermería hacia el trato del paciente y hacia todos los factores que predispongan el beneficio y la mejoría del paciente. Todo esto va a generar la adherencia al tratamiento, porque al yo tener conciencia de enfermedad, ¿ok?
yo me adhiero a las opciones de tratamiento más oportunas. Y, digamos, tengo la oportunidad de reunirme con mi grupo de familia y con mi médico de cabecera para allí establecer cuáles son mis opciones, cómo va a estar mi calidad de vida y cómo voy a luchar con esto, ¿ok? Se habla de que la aceptación de la enfermedad permite afrontar las opciones de tratamiento que nos indiquen, ¿ok? La negación lo que nos hace es evitar, y el mecanismo de evitación en estas enfermedades pues realmente no es muy favorable porque estas enfermedades avanzan rápidamente, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los criterios que debemos considerar al evaluar a un paciente con leucemia? Primero, tenemos que redefinir el término cáncer, porque inmediatamente que pensamos en un cáncer es ya me voy a morir mañana, ¿ok? Y realmente hay pacientes que tienen patologías que se diagnostican en una etapa muy avanzada y que no hay vuelta atrás, pero hay patologías que se diagnostican en una fase, digamos, temprana y tienen muchas opciones de sobrevida. Entonces, hay que plantear el cáncer como una enfermedad crónica y que también tenemos que afrontar la enfermedad y asumirla que hay momentos que vamos a tener crisis, pero también hay momentos que vamos a tener una estabilidad clínica, ¿ok? Que no siempre va a ser una crisis. Y eso también nos va a ayudar a nosotros a mejorar y a estar más tranquilos. Hasta los momentos me escuchan. Actividades de entrevista y evaluación psicológica en el paciente con leucemia, ¿ok? Entonces, lo primero que yo tengo que ver es la historia clínica de que yo le voy a elaborar a este paciente. ¿Cómo va a ser esa historia clínica? Pues la historia clínica integral, que va a estar dada por tanto los datos personales, los antecedentes personales de él, antecedentes familiares, y allí nosotros en la parte psicológica debemos hacer hincapié sobre los antecedentes psicológicos previos, ¿ok? O psiquiátricos previos que haya tenido el paciente. No es lo mismo trabajar a un paciente que no tiene una patología psiquiátrica a uno que tiene una patología psiquiátrica. Por ejemplo, un paciente psicótico no es lo mismo tratarlo que un paciente normal, pues, o sea, que no tenga ninguna condición psiquiátrica, ¿ok? Porque el psicótico está, digamos, en su mundo. Y si yo no trato la psicosis o la psicosis tiene síntomas residuales, pues la adherencia al tratamiento y el insight no lo va a tener, a menos que realmente le expliquemos muy bien y él pueda entrar en conciencia de lo que es la enfermedad. Esta evaluación comprende primero las funciones cognitivas del individuo, pensamiento, aparte del pensamiento, la sensopercepción, la actividad psicomotriz, el insight que tengo uno de la enfermedad, ¿okay? La memoria, la orientación, todo eso tiene mucho que ver porque si estamos hablando con un paciente que tiene una condición tipo deterioro cognitivo, pues también se nos va a dificultar el manejo de este paciente. Evaluar el estado emocional, cómo está él antes, durante y posterior al diagnóstico y tratamiento. Evaluar su área social, cómo él se desarrolla y cómo él se desenvuelve con sus padres, con sus amigos, con su esposa, con su esposo, con sus hermanos, con sus amigos, etc. ¿Okay? Evaluar la calidad de vida que tiene el paciente antes, durante y posterior al tratamiento. Evaluar los niveles de estrés y ansiedad. Y evaluar la adherencia al tratamiento y el insight de la enfermedad que no puede ser. Entonces, otra de las actividades de psicoeducación, que es la psicoeducación, educar al paciente sobre su enfermedad, qué es lo que tiene, cuáles son las opciones de tratamiento, sus síntomas normales, los síntomas digamos, secundarios que produzca la medicación, ¿okay? La irradiación, el tratamiento quirúrgico, etc. Eso es educar al paciente o la psicoeducación
que lo aplicamos en todas las ramas, no solamente aquí con el abordaje del paciente con leucemia, sino con todos los pacientes. Entonces, esto aclara dudas que tenga el paciente sobre la leucemia que él tenga, ¿ok? Informa los cuidados físicos requeridos que él necesita, identifica las distorsiones cognitivas y las corrige. ¿Qué son distorsiones cognitivas? Son los errores que yo tengo en el pensamiento. Por ejemplo, que ustedes me digan, todos los pacientes con leucemia se mueren. Y yo le digo, eso es una distorsión cognitiva tipo generalización. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes con leucemia se mueren. Si bien es cierto, todos morimos, pero morimos por diferentes causas, ¿ok? Pero hay pacientes que se curan, ¿ok? Entonces, eso es una distorsión cognitiva. Informar la toxicidad y efectos de los medicamentos y los tratamientos que van a impartir, ¿ok? Y facilita la toma de decisiones en el paciente. Si ustedes le están informando todos los pros y todas las contras de las situaciones que se le van presentando, del diagnóstico, ¿ok? Y de las opciones de tratamiento, entonces ese paciente, pues obviamente se le va a facilitar la toma de decisiones a la hora de elegir la aceptación del tratamiento, ¿ok? Y el seguimiento del mismo. Entonces, entre las actividades psicológicas para la prevención de respuestas, ¿ok? Y abordaje de las dificultades específicas en la familia, en el entorno social y en el equipo de salud, encontramos primero la comunicación, ¿ok? En toda relación, llámese familiar, llámese de trabajo o médico-paciente, debe haber una comunicación clara, precisa, concisa, donde nosotros establezcamos con el paciente ese rapport, ¿ok? Y a su vez, eso genera confianza en él y permite una buena adherencia al tratamiento. La asertividad, que consiste en definir con palabras claves, palabras muy adecuadas, ¿ok? No violentas ni agresivas, lo que el paciente tiene de la mejor manera y sin que cause daño alguno en el mismo, ¿ok? Desarrollar una expresión emocional, pues el paciente siente tristeza, que lo dejen llorar. Si el paciente está rabia, bueno, tiene mucha rabia, que agarre una almohada y la trate de estrujar, ¿ok? O que golpee la almohada contra la cama, si él quiere, pues, ¿ok? O contra la pared. Eso es una expresión de ira emocional de él y que hay que dejarlo que drene, pues. Ojo, eso es un mecanismo que nosotros aplicamos en los pacientes, pero tenemos que tomar en cuenta que no es que le vamos a permitir lanzar un objeto contundente contra otra persona, sino que con las almohadas podemos apretarlas, ¿ok? O podemos decirle que salga a gritar, eso es una manera de catarsis en algún momento que él quiera, pero en un lugar lejano y sin que estuviera muchas personas allí, ¿ok? Soluciones grupales, pues aquí las decisiones deben de tomarse en conjunto entre el médico, el paciente y el grupo familiar, ¿ok? Porque aquí no podemos dejar uno de lado, o sea, generalmente es el entorno familiar, el médico y el paciente todos en conjunto para tomar decisiones. Realizar actividades gratificantes tipo caminar, hacer ejercicios, depende del estadio y la forma que tenga la leucemia el paciente, o bailoterapia, o musicoterapia, o ver una película que le agrade, o leer un libro, o realizar yoga, o realizar actividades de relajación, ¿ok? Y plantearse metas personales a corto, mediano y largo plazo, porque independientemente que el individuo tenga esta patología, no significa que no pueda superarla. Entonces, el plantearse una meta significa un objetivo, y esto nos da la voluntad y la fe para seguir luchando adelante, ¿ok? Estrategias de intervención en pacientes con leucemia según las fases. Entonces, en un paciente con un prediagnóstico de leucemia, ¿qué se hace? Primero, el paciente con una sintomatología puede estar
de tipo ambulatorio, ¿ok? O tipo hospitalizado en búsqueda de la respuesta a un diagnóstico preciso que no se sabe, que supuestamente, ¿ok? Piensan la posibilidad de una leucemia o todos los diagnósticos diferenciales que puedan presentar. Entonces el paciente ya de allí ya está angustiado, pues. Se lo someten a muchos paraclínicos, ¿ok? Para el posible diagnóstico de la misma. Obviamente que eso va a traer reacciones de tipo cognitivas, emocionales y conductuales en él, ¿ok? Puede estar a la defensiva, como puede estar tranquilo, como puede estar triste. Y sus reacciones emocionales puede gritar a alguien o puede estar tranquilo. Depende de cómo él esté y cómo lo asume. Un desajuste, esto ocurre, el desajuste emocional, tanto para el paciente como para el familiar. ¿Okay? Entonces, ¿qué evaluamos en este paciente que está sometido a múltiples laboratorios? Primero, los aspectos psicológicos y psiquiátricos previos. ¿Tendrá este paciente un trastorno bipolar aparte de la leucemia o tendrá una psicosis? ¿O simplemente venía con un trastorno depresivo y entró en la leucemia? No sabemos. O no tenía nada y entró en este proceso, ¿ok? Entonces, también se le hace la evaluación de su estado mental actual. ¿Cómo está el individuo? ¿Okay? ¿Está consone a la situación y quiere luchar contra esto? ¿Ok? ¿O está en fase de negación y se quedó allí? Vamos a ver. Aquí impartimos psicoeducación. ¿De qué tipo? Bueno, actividades de tipo recreativas mientras estamos realizando ustedes están realizando los diagnósticos diferenciales o el diagnóstico de leucemia, ¿verdad? Todos los paraclínicos. Si el paciente está muy angustiado, podemos administrar fármacos de tipo antidepresivo o fármacos de tipo ansiolítico. Por ejemplo, el paciente que tenga insomnio se puede medicar para eso, ¿ok? Igualito los antidepresivos. En la fase de diagnóstico como tal del paciente con la leucemia, primero se hace una evaluación de la respuesta emocional que tiene presente. Si el paciente está en negación, obviamente que va a ser más difícil, pero hay que entrar y abordarlo, darle lo que nosotros llamamos la psicoterapia de apoyo, para que él entre en conciencia de su enfermedad y lograr un tratamiento oportuno y lo más rápido posible. ¿Okay? Podemos realizar también psicoterapia cognitivo-conductual, que ya es un tipo de psicoterapia que manejamos los psiquiatras y los psicólogos, para mejorar la calidad de vida y los pensamientos de este paciente, ¿okay? Porque lo que lo agobia son los pensamientos. Aquí fomentamos emociones positivas, por ejemplo, reírnos, risoterapia, baile, echadera de chistes, o sea, esto nos hace olvidarnos un poquito de la enfermedad y centrarnos en otra cosa. Generar la conciencia de la enfermedad y permitir el inicio y la adherencia del tratamiento oportuno que estén desarrollados en el momento. ¿Okay? En la fase ya de tratamiento del paciente con diagnóstico de leucemia, ya no es el diagnóstico como tal, sino de tratamiento. Entonces, ¿qué reforzamos? La adherencia al tratamiento, porque no es lo mismo ver a un paciente que va a recibir un ciclo de quimioterapia o una semana de radioterapia a un paciente que se imagina que va a recibir radio, quimio, todo junto. ¿Ok? Centrar al paciente en que vamos a pasar ciclo por ciclo, vamos a evolucionar y vamos a ver cómo ese paciente, desde el punto de vista emocional, permite cambios en él, ¿ok? O cómo favorablemente o desfavorable. Por ejemplo, en cada ciclo de quimioterapia puede tener náuseas, pero en un ciclo presentó muchos vómitos. No significa que en todos los ciclos va a presentar vómitos, ¿ok? Y viceversa, o sea, en el tratamiento con radioterapia a veces puede presentar mucho dolor, pero hay otras veces que no presenta tanto dolor. Reforzamiento de expectativas positivas, visualizarnos cómo estaremos dentro de un año, 2 años, luego de haber recibido este tratamiento, y ver y
imaginarnos y visualizarnos un enfoque más positivo. ¿Okay? Esto es lo que nosotros llamamos la técnica de visualización. ¿Okay? La terapia de relajación, que consiste en que, primero, en esta terapia de relajación, nosotros le permitimos al paciente que se tranquilice ante las situaciones. ¿A través de qué? Musicoterapia, ¿ok? Y a través de la respiración, técnicas de respiración. Inhalo lentamente y exhalo lentamente, ¿ok? Esto lo hacemos poco a poco para relajar y a la vez integramos la visualización y me visualizo en una playa o me visualizo con mi familia jugando en un parque o en otra actividad, pues que no sea la del ciclo de quimioterapia o de radioterapia. Y la terapia narrativa, que consiste en qué? En poner al paciente a escribir todo lo que está sintiendo en el momento del ciclo o en el momento del diagnóstico de la leucemia, pues, ¿okay? Hasta el momento que él decida ya dejar de escribir. Él puede escribir los síntomas positivos, pero también puede describir los síntomas negativos, pues todo lo que él vio desfavorable, pues, en cada proceso y cada cambio. Entonces, en la fase post-tratamiento de recuperación o de supervivencia del paciente con leucemia, ¿qué hace? La evaluación del estado mental del paciente, ¿ok? Hacerle su examen mental al paciente antes, durante y posterior al tratamiento. Una vigilancia periódica del mismo, ¿ok? Y el replanteamiento de metas, pues, de cada uno. En este enfoque, aquí ya el paciente se siente victorioso y que ha luchado contra la enfermedad y que, bueno, que esperemos que no vuelva a reaparecer la misma, ¿ok? Ya en la fase recidiva, ya reaparecen los síntomas clínicos nuevamente de la leucemia, pues ocurre en este individuo un desajuste emocional donde aparecen los síntomas ansiosos y depresivos, una aceptación de la nueva realidad, pues ya vuelve a reincidir esta enfermedad. Y aquí yo tiendo a buscar un agente que me motive mis ganas de luchar y de seguir viviendo, pues. Hay quienes se enfocan en los hijos, hay otros se enfocan en proyectos a futuro, etc. Aquí también trabajamos terapia de visualización, de relajación y la terapia narrativa, que consiste en escribir todo lo que el paciente está pasando en este proceso, ¿ok? Y en todo el proceso de la enfermedad. Y en la fase terminal, ya aquí ya el pronóstico pues es completamente desfavorable para el paciente, ya que el tratamiento no es viable, pues ya no hay la capacidad de volver atrás la enfermedad. Y aquí lo que hay es que cumplir las prescripciones médicas hasta lo más que se pueda, reforzar las técnicas de afrontamiento del paciente, ¿ok? Entre la terapia del dolor y del tratamiento paliativo, podemos someter al paciente a una terapia del dolor conjunto con anestesiología, en el caso de que presentan múltiples dolores en todas partes, eso es cuando hay ENT, ¿okay? También se pueden aplicar técnicas de relajación y aquí hay algo que se llama terapia integrativa, que consiste no solamente en el abordaje del paciente cognitivo-conductual, sino se le puede hacer al paciente psicoanálisis, también se le puede hacer al paciente la terapia narrativa, de escribir, o sea, es una terapia ecléctica que involucra visualización también del paciente de manera positiva, ¿ok? Pero a pesar de que ya no hay opciones de tratamiento y de que ya es inminente la muerte, comenzamos también a trabajar la muerte en el individuo, ¿ok? Entonces vamos a prepararnos para la muerte, ¿ok? Y para el duelo. Y aquí aplicamos psicoterapia de aceptación tanto para el paciente como para los familiares, ¿ok? Para aceptar de que realmente lo poco que se está haciendo es lo menos agresivo para el mismo. Y aquí el duelo, que definimos como un proceso psicológico que se produce tras la pérdida, una ausencia o muerte o abandono, ¿ok? Aquí nosotros lo que hacemos, una vez que este paciente fallece, es el abordaje de los familiares o de los cuidadores principales
quienes llevaron a cabo la tarea de darle el día a día a este paciente, ¿ok? Y darle psicoterapia breve a ellos y seguirlo, porque ellos van a desarrollar más adelante trastornos ansiosos o trastornos depresivos por el cuidado que le tuvieron a su paciente, ¿ok? Y aquí no hay otra opción sino que afectar este proceso vital que a todos nos llega, ¿ok? Ok, y para terminar, la gente luchadora y valiente es la que inspira y da sentido a la vida. Mucho ánimo, valientes. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Doctora, en el chat hay una pregunta. No sé si la Ya va, leyó. ya va. ¿Dónde Dice, está? ¿cómo actuar? ¿Se la leo o ya la vio? Ya va, lo que pasa es que no me ubico, ya va. Se la voy a leer. Ajá, Dice, ajá, dale. ¿cómo actuar en el caso que el paciente o familiares ante el diagnóstico tomen actitud violenta? ¿Cómo abordar eso? Ok, lo primero que tienen que hacer es evadir ustedes la actitud del familiar. Cuando él esté tranquilo, él los va a buscar, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando él está violento, las reacciones de ellos son inminentes y pues en ustedes corre peligro su vida, ¿ok? Lo que tienen que hacer allí es evitarlo. Y cuando el paciente se calme, usted le dice, bueno, cuando usted se calme, me llaman. Y hablamos. Hay una siguiente pregunta, dice, ¿cómo hacer con los pacientes con creencias populares o religiosas que pueden interferir con el tratamiento? Ok. Usualmente está el paciente que tiene la idea místico-religiosa muy arraigada y muy irracional, ¿ok? En estos casos, nosotros conversamos mucho es con los pastores. ¿De qué manera? De que si bien es cierto, existe un Dios muy importante para todos nosotros, ¿verdad? También ese Dios puso al personal de salud para estudiar, para formarse y capacitarse y darle a ese paciente lo mejor de sí, ¿ok? Nosotros obviamente damos lo mejor que podemos dar, no somos dioses. Y en este caso nosotros hablamos con los pastores para que intercedan con nosotros en el tratamiento adecuado del paciente, ¿ok? Tanto en los pacientes psiquiátricos es bien delicado como en los pacientes oncológicos en fases terminales o en fases que pudiera abordarse el tratamiento como tal. Yo tengo una pregunta, doctora. ¿El médico puede ayudar al paciente a que él pase de un estado de la fase del duelo de uno al otro o solo lo hace el paciente espontáneamente? Si el paciente lo hace espontáneamente, tarda muchísimo más. Por eso es que la psiquiatría de enlace está. Al momento de nosotros emitir el diagnóstico, cualquier médico general, en este caso los hematólogos, que son los que están más en contacto con estos pacientes, pues realmente debería de haber el apoyo durante el diagnóstico y durante el tratamiento como tal de psiquiatría de enlace, ¿ok? A nosotros nos pasan interconsulta por el psiquiátrico, pero siempre que nos pasan, ya el paciente ya está recibiendo tercera dosis de quimioterapia. Entonces, lo ideal sería que cuando el paciente, antes de iniciar la quimioterapia, lo evaluemos. Es lo ideal. Y es seguir al paciente, pues. El mismo médico que lo evaluó debería de seguirlo. Eso sería lo más óptimo.